Bueno, el tema a tratar pues justamente es insulinoterapia en diabetes tipo 2. Vamos a hablar, a dar puntos claves prácticos para que se facilite justamente el inicio de la insulinización, que muchas veces es del miedo tanto para profesionales médicos como también para pacientes. Como sabemos, al momento del diagnóstico, las reservas de células beta y la producción de insulina está disminuida. Se estima que al diagnosticar la diabetes, el 50% de reserva de células beta se ha perdido. Y al pasar los años con la enfermedad, esta producción de insulina va a ser cada vez menos. Por ello, la mayoría de los pacientes en algún momento con diabetes tipo 2 van a necesitar de la insulina para poder mantener un adecuado control metabólico. Se ve que en el tiempo se estima que muchas veces mantenemos a los pacientes fuera de rangos de objetivos con dieta y ejercicio aproximadamente unos 2.5 años, con glicosiladas en promedio de 8.6%, con antidiabéticos orales, sea metformina, sulfonilurias, casi 3 años, con una glicosilada en promedio de 8.9%. Y cuando combinamos los antidiabéticos orales, podemos mantenerles fuera de rango a los pacientes con una glicosilada aproximadamente de 9.6, casi 3 años más. Por lo que cuando empezamos el inicio de la insulina, ha pasado 8 o 10 años de esa persona con malos controles. Esto es lo que nosotros tenemos que tener atención y no permanecer con esos niveles los pacientes. El retraso de la intensificación de la combinación oral a la insulina, se ha visto esto, que no es solo nuestro problema, sino esto es un problema a nivel mundial. En Suecia, en un estudio que se lo llevó a cabo, hemoglobinas glicosiladas por encima de 8.8 se mantuvo y se empezó la insulina 4 años después. En el Reino Unido, con hemoglobinas glicosiladas alrededor de 9.8, se esperó más de 7 años para empezar el tratamiento con insulina. Y en España, de la misma manera, con glicosiladas alrededor de 9.4%, se esperó casi 5 años para iniciar el tratamiento con insulina. Es por ello también que nosotros hemos visto que la mayoría de los pacientes están fuera del rango de tratamiento. Aquí nosotros en algunos estudios vemos como en China, con un objetivo de hemoglobina glicosilada alrededor de menos de 7.5, el 68% de personas estuvieron en objetivo. En Canadá, con un objetivo de glicosilada menos del 7%, el 51% nada más estuvo en objetivo. En Estados Unidos, con una glicosilada menos del 7%, hubo 37% de personas que estuvieron en objetivo, y en Europa, siendo un poco más exigentes, con una glicosilada menos del 6.5%, tan solo el 31% de las personas estuvieron dentro del objetivo terapéutico. Entonces, cuando nosotros no actuamos a tiempo y adecuadamente, estamos cayendo en lo que denominamos inercia terapéutica. Lawrence en el año 2001 ya lo describió. La inercia terapéutica es la falta de inicio o intensificación del tratamiento cuando está indicado. Y esta inercia terapéutica, pues lo que justamente nos hace es mantenerle, como habíamos visto, fuera de rangos de objetivo a las personas. Nosotros podemos tener alrededor de 22.5 meses fuera del rango de objetivo a las personas con dieta y ejercicio. Con metformina en monoterapia, 33.5 meses. Monoterapia con sulfonilurias, 41.5 meses. Y casi alrededor de 5 años en combinación metformina-sulfoniluria, pero fuera de rangos de objetivo. Cuando se inicia la administración de insulina, el paciente promedio ha acumulado ya 5 años de tener una hemoglobina glicosilada por encima de 8 y 10 años de mantener una hemoglobina glicosilada por encima de 7. Lo cual, como ustedes se darán cuenta, es muy llamativo. Esto de no hacer adecuadamente los cambios a tiempo nos lleva también a un legado disglucémico, que es la consecuencia de la intervención tardía en pacientes sin eventos cardiovasculares previos. Nosotros podemos ver en la imagen justamente al grupo que está en la línea más intensa azul, que se le ha hecho una intervención temprana en el tratamiento antes del año del diagnóstico. O sea, se hizo el diagnóstico y antes del primer año de tener la enfermedad ya se hizo la intensificación del tratamiento, logrando esto mantener niveles de glucosa mucho mejores, teniendo una hemoglobina glicosilada inclusive menor de 7. En relación al grupo que se encuentra en la línea superior de color celeste, donde se hizo un tratamiento convencional y no se logró intensificar el mismo.
Esta diferencia hace lo que se denomina el legado disglucémico y esto nos lleva a que a 5.3 años el riesgo de infarto de miocardio sea un 67%, el riesgo de stroke sea un 51%, el riesgo de falla cardíaca un 64% y un evento cardiovascular eventual hasta un 62%. Si no actuamos a tiempo, estamos manteniendo a este paciente para que pueda tener todas estas complicaciones. De la misma manera, la hemoglobina glicosilada se estima que el riesgo relativo de complicaciones y mortalidad, como ya estaba descrito en algunos estudios como el DCCT, UKPDS, Kumamoto, nosotros podemos ver que a mayor hemoglobina glicosilada, el riesgo de complicaciones microvasculares van aumentando, retinopatía, nefropatía, neuropatía y la presencia de microalbuminuria. De la misma manera, con lo que corresponde a todos los eventos cardiovasculares, a mayor hemoglobina glicosilada, estos se presentan de mayor manera, y la mortalidad cardiovascular, igualmente a mayor hemoglobina glicosilada, se presenta la mortalidad también mayor. Pero sí es real que nosotros tenemos algunas barreras que se van presentando en el camino para iniciar la insulinoterapia. Dentro de estas, nosotros podemos ver una de las principales, que es el miedo a las hipoglucemias. Como había dicho, esto es un miedo tanto para el médico de atención muchas veces primaria, como también para los pacientes. Para esto, por suerte, se han ido creando las nuevas insulinas, los análogos de insulina, que van mejorando y van evitando el riesgo de las hipoglucemias. También otra barrera importante es el miedo a las inyecciones. Sin embargo, las nuevas presentaciones de las insulinas tipo lapiceras, con agujas mejoradas, han ido también haciendo que esto sea más llevadero. El miedo a la grasa. Sabemos que muchas personas con diabetes tipo 2, o por no decir la gran mayoría, presentan ya un sobrepeso, obesidad, y al iniciar el tratamiento con insulina, justamente ese es un miedo de que el paciente pueda ganar más peso. Pero hoy tenemos opciones también que podemos combinar a la insulina para que no se gane mayormente el peso. Otras barreras que caen dentro de los mitos, nosotros tenemos, y se ha escuchado, nosotros que estamos en la práctica diaria, que la insulina puede producir ceguera, que produce dependencia, daño a los riñones, y que ya es una etapa final de la enfermedad y que por eso no quieren usar la insulina. Y para esto yo sí considero aquí que es importante el rol del médico en la educación, no tanto para el paciente que podría empezar el tratamiento con insulina, como para la familia. Una vez que nosotros educamos desde el inicio al paciente, el tratamiento en lo posterior se lleva sin ningún inconveniente. Y otra circunstancia que lamentablemente todavía nosotros tenemos en nuestro medio y que puede impedir usar adecuadamente y a tiempo la insulina es el costo y el acceso a la misma. Las hipoglucemias, pues bueno, esto sí nosotros hemos visto y siempre está enmarcado en que el tratamiento en la diabetes tipo 2 tiene que ser siempre evitando las hipoglucemias. La hipoglucemia pues incrementa la mortalidad en pacientes con diabetes que reportan sobre todo hipoglucemias severas. ¿Qué denominamos hipoglucemia severa? La hipoglucemia severa es independiente del rango de glucosa que mantenga en el plasma. Se denomina hipoglucemia severa la que está caracterizada cuando hay una alteración mental y o de funcionamiento físico y que requiere de una segunda persona para poder salir de este cuadro de hipoglucemia. Cuando por sí solo no podemos resolver esta hipoglucemia, estamos frente a una hipoglucemia severa. Las hipoglucemias severas aumentan el riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares, como ya se ha demostrado en varios estudios, como el ADVANCE y el BAT. Asimismo, incrementan la mortalidad por todas las causas. Tenemos un incremento de 2.8 veces de riesgo de mortalidad en presencia de hipoglucemias severas. Dicho esto, la hipoglucemia severa aumenta el riesgo de mortalidad, como dijimos, produce alteraciones en la función cognitiva, disminuye la calidad de vida del paciente, limita los objetivos terapéuticos, aumenta la probabilidad de abandono de tratamiento y va a aumentar el costo sanitario, ya que tenemos que manejar las hipoglucemias. Entonces, como podemos ver, es necesario siempre en el tratamiento evitar la hipoglucemia severa. Pero la hipoglucemia severa también no se presenta solo con hemoglobinas glicosiladas menores. Es decir, si bien, claro, cuando nosotros intensificamos el tratamiento,
corremos el riesgo también, al bajar los niveles de glucosa, que es el objetivo, incrementar en algo el riesgo de las hipoglucemias. Pero también nosotros podemos ver que con hemoglobinas glicosiladas elevadas, como es el caso de personas que tienen 8, 9, 10 o más de 10, también en estos grupos de personas se pueden presentar las hipoglucemias severas. Y esto lo que va a hacer es que no se pueda controlar adecuadamente, hacer un control metabólico adecuado en este grupo de personas. Por eso también estar atentos siempre, siempre a la presencia de hipoglucemias severas. Entonces, frente a esto, tenemos la inercia terapéutica que nosotros tenemos que evitarla, tenemos que actuar y muchas veces realizar una insulinización oportuna para mejorar el control metabólico de los pacientes. La insulinización, ¿cuándo podemos empezar? Nosotros tenemos a un paciente que presenta recién la enfermedad o está en un debut diabético. En esta circunstancia nosotros tenemos 3 características que nos pueden hacer pensar que tenemos que de inicio empezar el tratamiento con insulina. En un estado catabólico, cuando el paciente presenta el debut, pero está con polidipsia, polifagia, pérdida de peso, es mandatorio iniciar el tratamiento con insulina. Si el paciente al debut presenta cetonuria, de la misma manera tendríamos que empezar el tratamiento con insulina. Y si al inicio de la enfermedad, al debut, presenta una hemoglobina glicosilada por encima de 9, también es indicativo para empezar el tratamiento con insulina. Al iniciar el tratamiento con insulina, en estas circunstancias vamos a disminuir la glucotoxicidad que se ha estado presentando en el paciente por el incremento de los niveles de glucosa. Al disminuir esta glucotoxicidad, pues nosotros vamos a hacer que la parte endógena de la producción de insulina mejore y por ende los controles de glucosa también van a ir mejorando. Eso al debut. En el seguimiento de la enfermedad, nosotros tenemos para iniciar la insulinización 2 circunstancias. Transitoria puede ser el uso de insulina en situaciones como traumatismos graves, cuando se está en tratamiento con corticoide, en cirugía mayor, en hospitalización y en el embarazo. En el embarazo, sea una persona, una mujer con diabetes tipo 2 que se embaraza o en la diabetes gestacional. Permanente va a ser ya cuando nosotros tenemos pacientes que no han sido controlados con una triple terapia previamente o que tienen una larga evolución de la enfermedad y con un mal control. Para iniciar entonces la insulinoterapia, les voy a dar 3 pasos prácticos que podríamos irlo haciendo y que va a ser fácil la insulinización. El inicio va a ser una insulina basal, una dosis que vamos a ver más adelante bien. Posteriormente al inicio tenemos que hacer una titulación, que es titular dosis de insulina basal de acuerdo a los valores de glucosa en ayunas. Y un tercer paso que muchas veces tenemos que hacerlo es la intensificación del tratamiento. En la intensificación del tratamiento lo que vamos a hacer es un plan basal plus, que es la insulina basal más una dosis prandial de insulina de acción corta. Podemos llevar a una etapa mayor, que es la basal bolo, que es la 2 a 3 dosis prandiales de insulina rápida. Y otra opción que tenemos también hoy por hoy para intensificar es el uso de insulina basal más un análogo de GLP-1. Para hacer entonces el inicio, empezar la insulinización basal, nosotros tenemos que tener en consideración que podemos continuar con antidiabéticos orales. Muchas veces se aconseja mantenerlos. Hay que tener ciertas consideraciones, sobre todo con las sulfonilurias. Estas muchas veces podríamos ya retirar al inicio de la insulinización, ya que podrían incrementar el riesgo de hipoglucemia si mantenemos insulina basal más sulfonilurias. ¿Con qué dosis empezaremos la insulinización basal? Podríamos manejar una dosis fija de inicio de 10 unidades o hacer el cálculo por el peso entre 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso. Si empezamos con una insulina lenta tipo NPH o DTMIR, tendremos que hacer la dosis inicial en la noche, una dosis nocturna para mejorar la glucosa de la mañana en ayunas. Y si empezamos con insulinas análogas de acción prolongada como glargina y degludec, tranquilamente podemos empezar a cualquier hora del día, sea a la mañana o sea en la noche. Se va a ajustar la dosis en función de los autocontroles de glicemia capilar, como ya vamos a ver un poquito más adelante. En relación a lo que corresponde a la combinación de antidiabéticos orales e insulina basal,
Cabe insistir también que todas las insulinas son eficaces para disminuir los niveles de glucosa. Lo que se va a ver aquí más adelante es la comparación que se están haciendo de los diferentes tipos de insulina para evitar el riesgo de hipoglucemias, que habíamos dicho que es un principal, a veces, impedimento para iniciar la insulinización, y que las hipoglucemias aumentan el riesgo de mortalidad en estos pacientes, por lo que eso tiene que ser evitado. Pero en relación a la combinación de antidiabéticos orales con insulina basal, nosotros tenemos este estudio que comparó metformina más NPH, glibenclamida más NPH y 2 dosis de insulina NPH. Nosotros podemos ver claramente que en el círculo negro está demostrada la combinación metformina-NPH. Mejoró en relación a los otros grupos el control metabólico, prontamente llegó más rápido a niveles alrededor de 7% de hemoglobina glicosilada, y en relación a la ganancia de peso, nosotros podemos ver que hubo una ganancia de peso, pero fue menor que los otros grupos. Otros antidiabéticos orales que podemos combinar con insulina basal, nosotros tenemos el grupo de los inhibidores de la dipeptidasa 4, los inhibidores de la DPP4. En este estudio, que tenemos un metaanálisis de estudios randomizados controlados, la conclusión del mismo es que añadir inhibidores de la dipeptidasa 4 a la insulina mejora significativamente el control glucémico, sin aumentar el riesgo de ganancia de peso y de hipoglucemias. Otra opción que tenemos como antidiabético oral para combinar con insulina basal, tenemos los inhibidores de los SGLT2. Entonces, igualmente en esta revisión sistemática y metaanálisis, la conclusión fue que el añadir los inhibidores de SGLT2 a la insulina basal mejora el control de hemoglobina glicosilada, de glucosa en ayunas, del peso, no incrementa el riesgo de hipoglucemias y disminuye el requerimiento de insulina. La dosis va a ser un poco menor si nosotros manejamos insulina con inhibidores de los SGLT2. Entonces, como podemos ver, tenemos algunas opciones que podríamos, en un primer paso, combinar la insulina basal con antidiabéticos orales que nos ayudan sobre todo a disminuir la ganancia de peso y las hipoglucemias. Con respecto al siguiente paso, una vez que ya hemos iniciado, viene la titulación. Esto indica que hay que ajustar la dosis de insulina de acuerdo a la glucosa basal. Y para ello es importante, una vez que empezamos el esquema de insulina, ir de la mano con el automonitoreo glucémico. Si nosotros al paciente no le pedimos que se realice los controles capilares de glucosa, no podemos dosificar adecuadamente la insulina, estaríamos a ciegas haciendo los cambios. Entonces, siempre se recomienda que empiece a hacerse el monitoreo capilar de glucosa para poder ir dosificando, como dije, la cantidad de insulina. Se puede empezar haciendo un control de glucosa en ayunas y podríamos ir alternando para ir viendo el resto del día entre una glucosa antes del almuerzo o antes de la merienda, alternando y haciendo tal vez unos 2 controles por día. Cada 3 días nosotros podemos ir haciendo la dosificación de la insulina, y si nosotros tenemos todavía una glucosa basal por encima de 130, tendríamos que ir aumentando 2 unidades cada 3 días hasta llegar al objetivo. Si nosotros estamos en el otro extremo y tenemos tal vez una glucosa en menos de 80, tendríamos que disminuir unas 2 unidades para no caer en las hipoglucemias. Y así nosotros vamos a ir titulando hasta llegar al objetivo de glucosa en ayunas. Una vez que hemos hecho entonces el inicio de la insulina basal, la titulación, había indicado que muchas veces tenemos que hacer un tercer paso, que es la intensificación del tratamiento, ya que no podemos quedarnos, como dije, en esa inercia terapéutica y no hacer los cambios oportunos cuando amerita. ¿Cuándo, por qué y cómo lo vamos a hacer esta intensificación? Nosotros tenemos 2 circunstancias. Cuando tenemos la hemoglobina glicosilada que está fuera de objetivo, vamos a ver si el problema es la glucosa en ayunas. Si la glucosa en ayunas es la que todavía no está dentro de objetivo, tendremos que seguir aumentando la insulina basal hasta llegar a nuestro objetivo. Si el problema es que ya la glucosa en ayunas está dentro de objetivo, pero la glucosa postprandial está fuera de rango, tendríamos que intensificar el tratamiento con una insulina prandial. Muchas veces empezamos 4 a 6 unidades antes de la comida principal. O la otra opción que habíamos indicado es, acompañada a la insulina basal, un análogo de GLP-1. En esa circunstancia,
Vamos a tener ahora, cuando tenemos la hemoglobina glicosilada dentro de objetivo, pero tenemos hipoglucemias frecuentes, es decir, el paciente constantemente nos está describiendo, o en el monitoreo de las glucemias capilares, nosotros vemos que el paciente está presentando hipoglucemias. De la misma manera tendremos que hacer cambio en el tratamiento, o bien tenemos que disminuir la insulina basal, o nos tendremos que ver abocados a cambiar el tratamiento. En este gráfico lo que estamos indicando es que la contribución de las glucosas en ayunas y postprandiales para la hemoglobina glicosilada. A mayor hemoglobina glicosilada, nosotros podemos ver que la glucosa en ayunas es la que tiene el principal rol. Está dada generalmente a mayor hemoglobina glicosilada, sobre todo por las glucosas en ayunas. Cuando controlamos ya estas glucosas en ayunas, pero todavía estamos fuera del rango de objetivo de hemoglobina glicosilada, tenemos que buscar las glucosas postprandiales, porque como podemos ver nosotros en el gráfico, a menor hemoglobina glicosilada, lo que está predominando ahí son las glucosas postprandiales. Entonces, por eso la intensificación también del tratamiento que muchas veces tenemos que hacer. Para esta intensificación, ¿cómo hacemos el cálculo de la dosis de insulina rápida o de análogos de insulina rápida para empezar con el Plan Basal Plus? Tenemos algunas opciones. Podemos empezar con una dosis inicial fija, como habíamos dicho, 4 a 6 unidades antes de la comida principal. Podemos también calcular una dosis en función de insulina basal, 10% de la dosis de insulina basal que ya viene manejando el paciente. Dosis en función al peso corporal, podríamos hacer un cálculo de 0.05 unidades por kilo de peso. Sobre todo esto va mejor en personas que son obesas. Y la otra forma también de empezar la dosis de insulina rápida es una dosis en función de la glucemia postprandial, medida esta glucemia postprandial en milimoles por litro, dividido para 2. Para transformarla a miligramos a decilitros, nosotros dividimos para 18 y tenemos milimoles por litro, ¿no? Entonces, el tratamiento secuencial de la insulina en diabetes tipo 2 es más o menos una síntesis de lo que hemos hablado. Tenemos nosotros dentro de la complejidad, una complejidad baja, con una inyección, lo que es la insulina basal. Usualmente en este periodo se acompaña con agente oral. Si esto no es suficiente, vamos a pasar a una complejidad moderada, ya con 2 inyecciones basal, una insulina basal más una insulina preprandial, insulina rápida. O tenemos también en esta circunstancia, para intensificar el tratamiento, la opción de la insulina basal más el análogo de GLP-1. Y una tercera opción con una complejidad alta es cuando ya se requiere 3 o más inyecciones, pues tenemos una insulina basal más 2 o más dosis preprandiales de insulina rápida. Esta intensificación del tratamiento, lo que nosotros vamos queriendo conseguir es simular un poco lo que fisiológicamente se hace en el organismo por medio del páncreas. Nosotros vemos esto es una secreción natural de la insulina. Tenemos una secreción basal de insulina que se da sobre todo durante la noche y entre las comidas. Es una secreción basal. Ustedes también pueden ver en el gráfico unos picos de secreción de insulina que se producen sobre todo en las comidas principales. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer con el tratamiento de la insulina y con la intensificación del mismo es en algo simular esto. Es así que nosotros tenemos una dosis de insulina basal, que es la que nos va a cubrir, como dijimos, durante la noche y entre las comidas, de insulina lenta. Y si eso no es suficiente, pues nosotros daremos el siguiente paso, que es ir poniendo insulina prandial, insulina rápida, que puede ser al inicio en la comida principal, generalmente en nuestro medio el almuerzo. Si no es suficiente, podríamos ya empezar con otra comida principal, sea la cena o la merienda, y terminar también con una dosis antes del desayuno, tratando, como digo, de simular lo que fisiológicamente el organismo ya lo hace. Para esto nosotros tenemos los diferentes tipos de insulinas. Dentro de estas tenemos la de acción lenta y la de acción rápida. La NPH, pues es la que, sobre todo en el sistema de salud, hemos venido manejando mayormente, aunque hoy sabemos y tenemos ya la posibilidad de contar en el listado básico de medicamentos de la insulina glargina también, que es de acción prolongada. La insulina NPH, lo que ustedes pueden ver claramente en el gráfico es que en su acción hace un pico de acción alrededor de las 4 a 6 horas.
y esta va a durar su efecto alrededor de 14 a 16 horas, lo que no alcanza a cubrir las 24 horas. Como realiza este pico de acción, muchas veces aquí es donde puede incrementar el riesgo de las hipoglucemias. En relación a los análogos de acción prolongada, como es glargina y degludec, que no tienen este pico de acción, y al no tener este pico de acción, por ende, disminuyen el riesgo de las hipoglucemias. De la misma manera, su acción puede durar entre 24 inclusive 26 horas. Por eso, generalmente, estas se administran una sola dosis en el día. Dentro de las insulinas de acción rápida tenemos la insulina regular, que dura un poco más también su efecto, tiene alrededor casi de 6-8 horas, y están creados los análogos de insulina rápida que nos permiten justamente disminuir el tiempo de acción para que no se acumule y disminuir el riesgo de hipoglucemias. Estas, como ustedes pueden ver, una vez que se inyecta, empiezan a actuar a los 15-30 minutos y en el organismo pues van a durar tan solo unas 3 horas aproximadamente. Con eso estamos disminuyendo, como digo, el tiempo de acción, que no se acumule y disminuimos el riesgo de hipoglucemias. Y es así como nosotros podemos ir combinando para, como vimos anteriormente, hacer o simular en algo la secreción fisiológica de insulina. Como había dicho también, todas las insulinas son eficaces para reducir la glucosa. Lo que difieren un poco es en el riesgo de hipoglucemias. Y aquí vamos a ver nosotros algunas comparaciones dentro de las insulinas. Nosotros tenemos este estudio que comparó insulina glargina versus NPH. Y aquí se demostró claramente que en lo que corresponde a hipoglucemias totales confirmadas hubo un 23% menos con la insulina glargina, y en hipoglucemias nocturnas confirmadas hubo una disminución de un 39% con insulina glargina. Si comparamos la insulina glargina U100 versus la insulina detemir en este metaanálisis, no hubo una diferencia de hipoglucemia nocturna en ninguno de los dos grupos. Comparando la insulina glargina U300 versus la insulina glargina U100, sí podemos ver aquí nosotros una diferencia a favor de la insulina glargina U300 con una hipoglucemia a cualquier hora con una disminución del 14% de riesgo, y la hipoglucemia nocturna con una disminución de riesgo de un 31%, que no es nada malo. En relación a lo que es insulina degludec versus insulina glargina U100, el riesgo fue menor de hipoglucemia nocturna con degludec. En lo que corresponde a hipoglucemias en cualquier momento del día no hubo una disminución significativa, estadísticamente significativa, pero en lo que corresponde a hipoglucemias nocturnas, aquí sí hubo una disminución a favor de la insulina degludec. En el estudio BRAC que se hizo en pacientes con diabetes tipo 2 NAIP, que es decir, que no venían recibiendo ningún tipo de insulina previamente, no hubo diferencias en la hipoglucemia, a lo que se comparó insulina glargina U300 versus insulina degludec. Ni hipoglucemias en cualquier momento del día, ni hipoglucemias nocturnas, no hubo mayormente diferencia significativa. En el estudio Conclude, que se hizo la comparación entre insulina degludec U200 versus la insulina glargina U300 en hipoglucemias de pacientes de alto riesgo, el endpoint de este estudio fue del número de eventos hipoglucemios sintomáticos generales, en la cual no hubo una disminución estadísticamente significativa. Lo que sí se vio una disminución a favor de la insulina degludec U300 es en la hipoglucemia nocturna y en la hipoglucemia severa. Dicho esto, entonces nosotros podemos ver que las nuevas insulinas son mejoradas para justamente evitar el riesgo de hipoglucemias severas y sobre todo hipoglucemias nocturnas. Que esto, como vemos, nos ayuda para poder adecuar nuestro tratamiento insulínico, disminuyendo justamente estos riesgos. Ahora, la otra forma que podíamos intensificar el tratamiento que habíamos indicado es el usar una combinación radiofija de insulina, análogo de GLP-1 para el manejo de la diabetes tipo 2. Y esto ya lo estamos teniendo nosotros inclusive en nuestro medio también, en nuestro país. Y esta combinación, pues se ha visto que tiene muchas ventajas. La combinación que estamos viendo acá es la de insulina degludec con liraglutide. Nosotros podemos ver aquí que se hizo el estudio en pacientes de la misma manera que no habían venido recibiendo insulina y en pacientes que ya eran tratados previamente con insulina basal. En los pacientes que no venían recibiendo insulina, pues se hizo el grupo que recibió la combinación de insulina degludec, liraglutide,
un grupo solo con insulina de Gludec y otro grupo solo con el análogo de GLP-1, liraglutide. Nosotros podemos ver claramente que en la combinación se tiene un mejor control metabólico. Hay una disminución de hemoglobina glicosilada de 1.9%, estadísticamente significativo esto, ¿no? Y en el otro caso, igualmente, en la persona que ya venía recibiendo insulina basal, insulina de Gludec, se hizo el cambio a insulina de Gludec con liraglutide, y de la misma manera nosotros podemos ver que hay un mejor control de la hemoglobina glicosilada con una reducción casi de 1.9% de la misma. Esto estadísticamente significativo igualmente. La otra combinación que también se presenta, la insulina glargine con el lixisenatide, nosotros podemos ver que en el control metabólico de la misma manera fue mucho mejor, hubo una disminución mayor de hemoglobina glicosilada, comparando solo con insulina, que llegó a 7.5 y la combinación a 6.9. Y también acá tiene la ventaja de que las personas que están con esta hemoglobina glicosilada ya menor a 7, se vio que en este grupo había un mayor número de personas con la combinación que no tenían ganancia de peso, que no tenían asimismo documentado ninguna hipoglucemia, y las personas que tenían una hemoglobina glicosilada menos de 7, sin ganancia de peso, sin una hipoglucemia documentada, la diferencia entre los dos grupos es de 10.9% a favor de la combinación, y esto estadísticamente significativo. Como podemos ver nosotros, esta combinación nos es bastante útil y sobre todo nos mejora peso, la ganancia de peso y el riesgo de hipoglucemias. Entonces, a manera de resumen, nosotros podemos ver que la insulina basal tiene su eficacia y seguridad, disminuye la hemoglobina glicosilada, mejora la glucosa en ayunas, no tiene mucha incidencia en la glucosa postprandial. Lo que nos puede hacer es aumentar peso y tenemos, claro, un mayor riesgo de hipoglucemia. En relación a lo que es el análogo de GLP-1, pues este también tiene su eficacia en la hemoglobina glicosilada, que la disminuye, mejora la glucosa en ayunas, pero también nos va a mejorar la glucosa postprandial. Disminuye la ganancia de peso, disminuye el riesgo de hipoglucemias, pero puede incrementar un poquito la presencia de náusea. Pero si nosotros administramos al mismo tiempo, en una dosis fija que vienen en las mismas lapiceras, la insulina basal con el análogo GLP-1, tenemos esto potenciado el efecto y disminuido los eventos adversos. Mejora la hemoglobina glicosilada, mejora la glucosa en ayunas, mejora la glucosa postprandial, disminuye la ganancia de peso, disminuye la hipoglucemia y disminuye las náuseas también. Entonces, esta combinación, como ustedes pueden ver, es bastante importante hoy por hoy a tenerla en cuenta. Pero cuando nosotros tratamos justamente del tratamiento, esto que es la variabilidad glucémica y el riesgo de hipoglucemia es lo que siempre debemos tener en cuenta. Y aquí yo les traigo estos cuadros para que quede un poco más claro qué es la variabilidad glucémica. Nosotros podemos tener un promedio en los dos cuadros de promedio de glucosa en ayunas de 90. Pero miren ustedes en el cuadro de la izquierda, ese promedio de 90 de glucosa a expensas de qué está dado. Tenemos muchas hipoglucemias y muchos rangos de hiperglucemia que están fuera de nuestro objetivo. En relación en el lado derecho, que nosotros podemos ver el mismo promedio de 90 de glucosa, pero sin tanta variación de la misma. Está casi dentro de nuestro objetivo y casi hipoglucemias mayormente no presenta. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. Mantener una glucosa lo más adecuada posible, que no tenga mucha variación, porque esta variabilidad glucémica, como digo, es lo que también está predisponiendo a problemas a futuro a los pacientes. Y aquí vamos a ver un poco más. Esta variabilidad glucémica está medida por el tiempo en rango. El tiempo en rango es lo que nos permite justamente estimar los valores de glucosa. Acá está estimado el tiempo en rango entre 70 a 180 y, lógicamente, una hipoglucemia menor a 70. Tenemos dos pacientes casi con iguales características en hemoglobina glicosilada, 6.7, 6.8. Nosotros podríamos pensar, a grosso modo, que, como les digo, son iguales. Pero si nosotros vamos a entrar en detalle a ver el tiempo en rango, vamos a ver que no son tan iguales a la final. Podemos ver que el paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 6.7 tiene un objetivo de glucosas de un 84%, no está fuera de rangos de estas glucosas y ha presentado un evento de hipoglucemia que duró más o menos 30 minutos.
en comparación con el paciente que tiene 6,8 de hemoglobina glicosilada. Aquí miren ustedes, el objetivo de glucosa tan solo es de un 52%, fuera de este objetivo están un 15%, ha presentado 21 episodios de hipoglucemias y estos han sido de 148 minutos. Entonces, por más que la hemoglobina glicosilada sea casi igual, nosotros estamos frente a dos pacientes muy diferentes en la variación de sus glucosas. A Muchas mayor gracias, mi variabilidad, querido Francisco. ya, termino solo con esta. A mayor variabilidad de las glucosas, vamos a tener mayor tasa de hipoglucemias, de eventos cardiovasculares graves y de mortalidad por todas las causas, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que también tener en consideración cuando empezamos el tratamiento. Ya.